manos del Señor siempre está para ayudar, para levantar, para restaurar, para castigar, para corregir a tiempo, siempre. Menos mal. Bien, yo tengo aquí unas breves palabras de parte del Señor para compartir con todos ustedes esta tarde. Y espero pues que el Señor, pues, como estábamos orando, que nos dé y nos comparta un cacho de pan del cielo. Yo lo necesito, yo necesito del alimento celestial, el cual sin el perezco muero. ¿Y usted? Marcos capítulo 12, verso 31. Vamos a continuar. La verdad es que no tenía pensamiento de hablar de esta segunda parte del texto, ya que el otro día estuvimos hablando del mayor de todos los mandamientos. Y no tenía pensamiento de entrar más allá de ese punto principal. Pero en el día de hoy, meditando en el Señor y pensando, el Señor me empujaba a hablar estas cosas. Recordar algo que no es nuevo, algo que conocemos todos, pero que el Señor me impulsaba en mi corazón y en mi espíritu a hablar algunas palabras respecto a esto, y espero que nos haga bien en esta tarde. Amén. Marcos capítulo 12, verso 31, dice así: que el Señor purifique nuestros labios para leer su bendita palabra. Dice la palabra del Señor: y el segundo es semejante, en el contexto del mayor de todos los mandamientos. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Como ya saben, el otro día estuvimos hablando algunas palabras respecto al mayor de todos los mandamientos. ¿Se acuerdan? Nada, por un último culto, la última reunión, el cual reza de la siguiente manera: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Pero ahora hay un mandamiento semejante. Hay un segundo mandamiento primordial, el cual es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Como ya dijimos, a Jesús le hacen una pregunta vital para intentar desacreditarle, la cual reside ir al centro neurálgico de la fe de la Escritura, al centro neurálgico de la fe de aquellos ciudadanos del pueblo de Israel, aquel pueblo de Israel el cual tenía depositado su corazón, su alma, todo lo que tenía en las Santas Escrituras, algunos de verdad y en ese tiempo muchos de mentira. Pero fueron al centro neurálgico de su fe haciéndole una pregunta, y la pregunta fue la siguiente: ¿cuál es el principal mandamiento?, le preguntó un escriba a Jesús. ¿Cuál es? Contéstanos. Quizá esperaban que errara en la respuesta, que fuera un indocto, un neófito, alguien que no tiene conocimiento y pudieran engancharlo en algún error. O quizá esperaban que, qué sé yo, que se inventara alguna otra cosa o errara en su definición. O quizá esperaban, como decíamos, que iba directamente hacia él, que iba a volcar el primer mandamiento no al Dios único y verdadero, sino a su enviado, el Mesías, único y verdadero. Pero no fue así. El Señor Jesús contestó a la perfección y dijo en voz en cuello: Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. El Señor, tu Dios es uno, y este Señor y tu Dios que es uno, lo tienes que amar con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas.
iban a engañar a Jesús. Sí, seguro. Amén. Sino también, si notamos bien, el mayor de todos los mandamientos tiene una base fundamental, la cual se dejó bien claro el otro día. ¿Cuál es la base fundamental de este principal mandamiento? Al margen de que Dios es uno, al margen de que es Dios en el que tenemos que escuchar y depositar toda nuestra atención, la base fundamental de este mandamiento es el amor. Amén. El amor. El amor es el tapiz en el cual se tiene que construir todo tu caminar. Todo mi caminar. Si no hay amor, olvídate, todo lo que haces no sirve. Vete al mundo. Aquí no haces nada. ¿Te miento? No. Sin amor no hay evangelio verdadero, porque la base del evangelio verdadero es el amor. Amén. Así es. Amén. El amor. No solo tiene una base principal este mandamiento, la cual es el amor, sino que este amor tiene que estar depositado en diferentes flancos. Algunos lo explican así: es un amor que tiene que ir dirigido tanto horizontal como verticalmente. Vertical en un contexto de ti hacia Dios y de Dios hacia ti, y horizontal en un contexto de tu persona hacia el prójimo. Y estos dos flancos tienen que ser atacados con ese amor depositado desde lo alto. Y no se puede uno centrar en una parte del amor descuidando la otra parte y el otro flanco. Amén, amén. No se puede amar a Dios y no amar al prójimo, y no se puede amar al prójimo y no amar a Dios. Si no tienes las dos, una no te vale. Amar a Dios y amar al prójimo. Este mandamiento, el cual se deriva en estas dos partes, las cuales las dos son fundamentales, tienen un orden prioritario, no nos descuidemos. Un orden prioritario, el cual el propio texto marca. Como hemos leído, dice: el primer mandamiento de todos es, dice: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y vuelve a matizar: este es el principal mandamiento. Y ahora denota: el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y resume el párrafo hablando de que no hay mandamientos superiores a estos dos. Por tanto, aunque el principal mandamiento se habla en un contexto único, se deriva en dos facetas, una principal y otra secundaria: amar a Dios como principal y prioritario, y en consecuencia amar al prójimo. Amén. ¿Entendéis? Amén. Sino también el primero es amar a Dios, como hemos dicho, y dice que el segundo es semejante. No dice igual. Semejante. ¿Qué es una semejanza? Es algo parecido. Amarás a Dios, y semejante a este mandamiento es amar al prójimo. ¿A qué se refiere cuando habla de semejante? Básicamente, y muy sencillo, y segundo que hay más profundidad que la que yo te explique hoy aquí. Pero semejante se refiere básicamente a que el amor de Dios es insubstituible, principal, y ni siquiera el amor al prójimo puede sustituirlo. O sea, que por mucho que nos exija la Escritura amar al prójimo, nunca el amor al prójimo tiene que hacer que el amor hacia Dios sea inferior. Por eso no es igual, es semejante. Porque como amas a Dios, no puedes amar a nadie más. Amén. Por tanto, este concepto, esta palabra de decir semejante, tiene que ver con que lo prioritario en tu vida. Y para que haya una verdadera consecuencia en horizontal, tienes que amar en primera instancia, en
en vertical. Amén. Amar a Dios. Que el Señor te bendiga, Manuel. Amar a Dios. Pero aún así no quitemos ni un gramo, mis hermanos, ni un gramo, ni un ápice, ni una molécula de importancia a amar al prójimo. ¿Estáis aquí? Amén. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho, es el segundo mandamiento más importante respecto al amor. Lo dice en el mismo contexto. El mandamiento más importante es amar a Dios y luego amar al prójimo, y en esto se resume toda la ley. Por tanto, no creamos que nuestro volcarnos a Dios, el cual debe ser así, en nuestro amar a Dios con toda nuestra obsesión por encima de todo, que debe ser así, tiene que opacar en nosotros y hacer que se descuide en nosotros el amor al prójimo. Tenemos tendencias de que cuando tomamos una cosa, la otra que es buena la descuidamos por completo. Y tenemos que tener la capacidad de tomar todo lo que Dios nos da, cumplir todo lo que Dios nos exige, cada cual en su orden de importancia, sin descuidar ni un ápice en su orden, ninguno de los aspectos divinos que Dios te demanda. Amén. ¿Es importante amar a Dios? Lo más importante. ¿Es importante amar al prójimo? Muy importante. Es tan importante que amar al prójimo, mis hermanos, valida y certifica el amor que le tienes a Dios. Cuando uno ama al prójimo, es la manifestación obvia de que verdaderamente ama a aquel que le impulsó a amar al prójimo. El amor al prójimo garantiza y nos ayuda a distinguir quién es y quién no es. Fíjate si es importante. Miren lo que dice este texto, por favor, y prestamos atención. Primera de Juan, capítulo 4, verso 20 y 21. Escucha bien, que es estremecedor. Escucha. Si alguno dice, yo amo a Dios, ¿estamos? Amén. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Amén. Sí, Señor. ¿Cómo podemos decir algo que no tocamos, que no palpamos, que no vemos y no amamos al prójimo que tenemos al lado? Embustero, dice la palabra, mentira. Usurpador, eres un falso. Ay, Señor, por favor, ayúdanos. ¿Cuántas personas nos encontramos dentro de las congregaciones, en las iglesias, que participan absolutamente de todo a lo que se refiere al colectivo? Van al culto, echan a la ofrenda, predican, cantan, visitan, están en los ayunos, en las vigilias, van afuera a dar alimentos, todo lo que tiene que ver con colectivo. Van a visitar enfermos cuando el pastor, los obreros, la gente, los ancianos, la iglesia va, pero es incapaz de a modo individual porque no le nace ir a ver a un hermano que tiene necesidad, o pedirle perdón a una persona que tiene necesidad de que se le pida perdón, o perdonar a otro. No tienen esa capacidad, porque no les brota del corazón perdonar, no les brota del corazón amar. Solo están impulsados por la marea de los demás hermanos que sí lo hacen, y se distinguen por esa hora de santidad. Pero quien no ama a su prójimo, no te engañes, no amas a Dios, es mentira. Es mentira. No amas a Dios. Bendito eres.
Pero bueno, intentemos explicar un poquito. No quiero meterme mucho, de verdad, mis hermanos. 4 palabras que tengo en el corazón, no quiero... Pero intentemos explicar un poco y matizar un poco esto. ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién es? Vamos al prójimo. ¿Quién es el prójimo? Podríamos contestar esta pregunta de varias maneras diferentemente al contexto que toquemos en las Escrituras, porque diferentemente los contextos que hay en las Escrituras nos definen el prójimo como cosas diferentes. Por ejemplo, podríamos decir que tu prójimo es alguien de tu mismo estatus, o de tu misma familia, o de tu misma cultura, o de tu mismo rango social. Ese es tu prójimo. Alguien de tu familia, alguien de tu propia etnia, alguien de tu propia cultura, alguien de tu propio rango social. Podríamos determinar que ese es nuestro prójimo. O podríamos determinar que el prójimo es alguien próximo a ti. ¿Quién es mi prójimo? El que está cerca. O sea, todas aquellas personas que tengo cerca son mis prójimos. Hay Biblia para definir todo esto en cada contexto. O podríamos definir que nuestro prójimo es nuestro hermano en la fe. Aquellos que comportan, o sea, que tienen y comparten tu misma fe, esas personas son nuestros prójimos. Todas estas maneras de entender respecto a lo que significa un prójimo, en diferentes contextos, como hemos dicho, lo podemos encontrar en las Escrituras, pero lo que nos interesa es a qué contexto y a qué se refiere en el texto nuestro que estamos estudiando, hablando por encima en esta tarde. La palabra que encontramos para prójimo, tanto en el griego como en el hebreo, vienen a definir más o menos lo mismo. En el griego viene a definir prójimo como cercano, vecino, compañero, amigo, junto, paisano, etc. La palabra que encontramos en hebreo, que encontramos en Levítico 19 y 18, quien quiera ver la cita lo puede encontrar, porque en Deuteronomio capítulo 6, verso 4 no está, esa porción. Prójimo viene a significar, o viene a tener una connotación de asociado, íntimo, cercano, compañero, jornalero, vecino, etc. O sea, tiene que ver con algo que está cerca de ti, tiene que ver con algo que tiene tu mismo estatus. Todas estas definiciones no son específicas, sino generales. O sea, que todas estas definiciones abarcan y no sintetizan en una, abarcan en casi todos los rangos posibles de quién es tu prójimo. No lo definen de alguna manera. Por tanto, esta manera y esta manera tan general y tan amplia de definir quién es tu prójimo nos hace entender algo esencial, que tu prójimo es todo ser humano que está en la faz de la tierra. Amén. Esta manera de expresar tan general te demuestra que tu prójimo son todos. Todo el mundo. No se puede limitar la extensión del prójimo a tus familiares, a tus allegados, a tus conocidos, a los de tu propio estatus social, a los de tu propia cultura, o a tus hermanos de tu iglesia, o de tu denominación, o tus hermanos en la fe que están por todos los sitios. No se limita tu prójimo a eso, sino a cada ser con vida que anda sobre la faz de la tierra. Dice la Escritura, para demostrar esto. Mateo capítulo 5, verso 43 al 48 dice: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. ¿Amén? Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Estos textos nos muestran muchas cosas que nos podríamos meter aquí y estar mucho rato, pero déjenme solo citar algunas y hablar de algunas. En primera instancia dice que oísteis que fue dicho, aborrecerás a tu enemigo, mientras que tienes que amar a tu hermano. Quiero deciros que esto no es una cita bíblica.
Quiero deciros que esto no se extrae de una porción de las Escrituras. O sea, en la ley antes tenías que aborrecer a tu enemigo y ahora en la gracia tienes que amar a tu enemigo. Como que se pone por encima eso. Eso no significa esto. Significa que la manera de entender, de interpretar en aquel tiempo, se estableció una ley halágica, como le llaman, que tiene que ver que en ciertos rangos, ciertas posiciones y ciertos momentos, el enemigo tenía que ser aborrecido. Pero ahora viene el Señor y dice, pero yo os digo. Y este pero yo os digo viene a significar lo mismo. No tiene que ver que el Señor dijo algo nuevo que no estaba escrito, o que fuera algo que estaba escrito y lo cambió, sino tiene que ver con tomar lo que Dios dijo y elevarlo a la enésima potencia, extraer la esencia de la Escritura y del mandamiento y elevarlo al rango de mayor elevación posible, valga la redundancia. Yo os digo esto. Jesús expresó y dijo, yo os digo esto, que tu prójimo no solo es el que te hace bien, tu prójimo también es tu enemigo. Y a tu enemigo lo tienes que tratar como tu prójimo. Amarás a tus enemigos. ¿Saben lo que fuerte que es esto, amar a tu enemigo como si fuera tu prójimo? ¿Sabéis lo fuerte que es esto, mis hermanos? En el contexto del primer siglo en el cual el Señor hablaba, no es el contexto de aquí. Ama a tu enemigo. A lo mejor puedes hablar de una persona que te discutiste hace... Pero en el contexto del pueblo de Israel, amar a tu enemigo era ama a César, que te ha quitado la tierra, que te mata con los impuestos, que te ha conquistado, que ha vendido el templo a los saduceos. Ama a ese. Quien te pide que llevas por una milla, llévala tú dos. Esto no era una ley que los romanos tenían derecho a tomar a cualquier judío que estaba trabajando y decirle, llévame mi carga por una milla. Una imposición radical que ponía al extremo la capacidad y la fe y la paciencia del pueblo de Israel. Pero ahora viene Jesús y dice, no, ámalo de tal manera que lleves no una milla, sino dos por él. ¿Entienden el contexto? Amén. El Señor trae al enemigo tan cercano como que sea tu prójimo. Amén. No podemos limitar al prójimo a los que nos caen bien o a los que nos hacen bien. El prójimo son todos. Pero si queremos salir de dudas completamente al respecto, le hacen esta pregunta al Señor. Esto que nos estamos preguntando se lo preguntan al Señor. Lucas capítulo 10, verso 27 al 37 dice, lo leemos entero. Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este no es Jesús hablando, sino cuando Jesús pregunta y otro contesta. Y con toda tu mente, a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndose se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídalo y todo lo que te gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues, ahora Jesús le hace la pregunta, quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Y ahora le contesta Jesús, dice, entonces Jesús le dijo, ve tú y haz lo mismo. Por mucho tiempo yo entendía que el prójimo es el que te hace misericordia contigo. Pero obviaba este texto, en el cual le dice, ve tú y haz lo mismo. ¿Lo mismo con quién? ¿Con quién? Noten bien que no dice. El relato
iglesia, denominación, doctrina y todo descendía de Jerusalén a Jericó. ¿Dice eso? Dice, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. ¡Un hombre! ¡Un hombre! ¿Hay término más genérico para denominar a la raza humana? ¡Un hombre! ¿Quién era? ¿Quién fuera? Samaritano, judío, griego, romano, egipcio, quien fuera. Un hombre descendía. ¿Cuál es tu deber? Hacerlo a tu prójimo y ayudarle. Amén. Amén, amén. Porque no es el estatus, el rango. La ayuda no es por él. La ayuda es porque Dios te impulsa a hacerlo. Amén. Tú eres el que hace prójimo al prójimo. Amén. Tus actos lo hacen prójimo, no el que está tirado en el suelo. Tú cuando te acercas lo haces prójimo. Sí, Señor. ¡Aleluya! Amén. ¿Qué hizo Cristo con nosotros? Nosotros no éramos algo cerca, éramos un hombre. ¿Verdad? En cambio, Él se hizo prójimo. Sí, Señor. Él se hizo prójimo. Por ti y por mí. Ayúdanos. Ve y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. Notemos que la misma Escritura nos muestra todas estas cosas. Tu prójimo es el que tienes cercano. Tu prójimo es el que es tu familia. Tu prójimo es el que es tu hermano. Tu prójimo es tu enemigo. Tu prójimo es el que no conoces. Son todos tus prójimos. Amén. No pongas limitación a la ayuda, a hacer lo que te corresponde. El mandamiento no se limita a casa de David o a una denominación o al propio cristianismo en esencia, sino al lobo que está saltando por ahí por las montañas. A ese también. Por tanto, una vez aclarado, no quería tardar tanto, una vez aclarado que nuestro prójimo no está limitado a nuestros seres queridos, amigos, familiares, hermanos o a los que nos caen bien, sino a todos, incluidos los que prueban nuestra fe y nuestra paciencia, hablemos unos minutos muy brevemente de cómo debemos amarlos. En primera instancia, como os he dicho, está en el mismo contexto de amar a Dios sobre todas las cosas. Amarás a Dios con toda tu mente, alma y fuerzas. Y está en el mismo contexto, y aunque no es igual sino semejante, está en el mismo pack. Por tanto, de la misma manera que utilizamos el todo para amar a Dios, de la misma manera tenemos que utilizar el todo para amar al prójimo. Amén. No te puedes reservar algo para amar al prójimo, lo tienes que amar con tu todo. No puedes amarlo con algo de ti y algo reservarlo. Con todo lo que tú eres tienes que amarlo. Con todos los rasgos de tu carácter, de tu manera, todo lo que puedas aportar lo tienes que aportar. No te quedes algo para los que quieres más. Escucha, no te quedes algo para los que quieres más. Con este me volcaré un 30, qué bueno, y con este un 100, es que lo quiero tanto, es que es tan cercano a mí. No, 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 el 100 con el que amas y el 100 con el que te aborrece. Porque es todo, no un poco. Todo. En este texto nos enseña algo muy interesante, lo cual es amar al prójimo como a uno mismo. Como a uno mismo. Esta expresión parte de la base de que el hombre, escucha bien, de que el hombre por norma general se trata y quiere y procura su propio bienestar. ¿Sí o no? Amén. ¿El hombre no hace eso? Amén. El hombre procura con todas sus fuerzas intentar procurar su bien. Ya no estamos hablando de términos egoístas, sino simplemente de un término plano. El hombre busca su bien, busca estar bien, busca su beneficio, su bienestar, su comodidad. Y de esa misma manera así lo hace el Señor. Amén. Y así te lo exige el Señor. Ámalo como te amarías tú. Tal como te amas tú y procuras tu bien, así haz con
otra frase en Mateo capítulo 7, verso 12, que va completamente paralela a esta. Dice, así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Amén. ¿Qué es la ley y los profetas? En resumen, amar a Dios y amar al prójimo. Y el Señor Jesús dice, todo lo que quieras que te hagan a ti, hazlo por tu prójimo. Es sencillo. Cuando vayas a hacer algo, piensa, ¿me gustaría que me lo hicieran a mí? Un minuto haces, no lo hagas. Ya está. Vas a hacer algo, a ver, espera, a ver, ¿esto me gustaría? Sí, me gustaría, me haría bien que me lo hicieran a mí. Voy a hacerlo. Me gusta, no, me haría daño por esto, me voy a callar. Dos sabios del pueblo de Israel, de diferentes épocas, muchos siglos de diferencia, definen la expresión amar al prójimo como a uno mismo de la siguiente manera. Por un lado tenemos al rabino Jacob Mecklenburg del siglo XIX, que expresa de la siguiente manera, y cito: la persona debe hacer con su prójimo toda aquella bondad y benevolencia que con su razón considera que sería buena para él. Esto quiere decir que el amor por el prójimo debe expresarse a través de todos esos medios mediante los cuales tú buscas que el prójimo te ame. Espectacular. Tiene que ver con todo lo positivo en relación al prójimo, todo lo beneficioso que te gustaría que te hicieran a ti, haz todo ese beneficio en pos del prójimo. Por otro lado tenemos al conocidísimo Hillel. Hillel vivió en los tiempos apenas un poco más de tiempo y engancha el tiempo de Jesús. Al poco de morir Hillel nació Jesús en Nazaret, nuestro Señor. Y este sabio, un gentil que quería convertirse, le preguntó, enséñame toda la Torá, enséñame toda la ley. Y Hillel sabiamente contestó y dijo, no hagas a tu prójimo lo que sería odioso para ti. Esto es la Torá, lo demás es comentario. Ve y aprende. Amén. El gentil se quedó diciendo, madre mía, me lo ha explicado mejor que nadie. Amar a tu prójimo resume el corazón del Señor por el mandamiento. Amén. No lo sustituye, lo resume. Todo lo demás es comentario. Todo lo demás es añadido. El amor es el fundamento. Amén. Si aprecian bien, estas definiciones abarcan todos los cientos de mandamientos respecto al prójimo. Nos podríamos tirar días y días y días y días analizando la responsabilidad que tiene uno con su prójimo. De tantos textos que hay hablando, haz a tu prójimo esto y con tu prójimo aquello. Los propios mandamientos directos, o sea, ya no las ramificaciones, está la escritura llena. Pero estos dos hombres, fíjate, en dos épocas diferentes, resumen todo de una misma manera. Por un lado, Jacob se centra en las acciones positivas y por otro lado, Hillel representa las prohibiciones negativas. Entre ambos definen a la perfección la conducta hacia nuestro prójimo que te enseña la Escritura. Amar a tu prójimo como a ti mismo tiene que ver con aportarle lo bueno y nunca hacer lo malo. Amén. Sí, Señor. Aportar lo bueno y nunca, bajo ningún pretexto, hacer lo malo. Eso es amar al prójimo. ¿Saben lo que produce en el prójimo amado de esta manera lo que produce en él? Que él escucha vergüenza. Por un lado vergüenza, por supuestísimo que sí. Pero hay una reacción increíble. ¿Cuál es? El que haga él lo mismo. Es una enseñanza magistral. Sí, Señor. Amar al Señor y amar al prójimo de esta manera. Y cuando uno ama al prójimo de esta manera, cuando uno ama al que aborrece de esta manera, ascuas de fuego amontonas sobre su cabeza y lo apartas de ti o haces que se arrepienta y ame como tú. Amén. Te conviertes en un profesor excepcional del amor. Amén. Como ya hemos dicho en infinidad de ocasiones, y termino, no sigo, termino. Como ya hemos dicho en infinidad de ocasiones, esta manera de amar solo es posible siendo un hijo verdadero del Señor.
para los que no han sufrido el milagro de la regeneración es imposible. Es estrellarte con una pared. ¿Y por qué no puedo? ¿Y por qué no puedo? ¿Y por qué no puedo? Es que es imposible. Porque este tipo de amor solo es posible no con nuestro amor, sino con el que recibimos del Padre. Amén. Por medio del milagro de la regeneración hay una transformación de nuestro ser. Es un milagro. Ya no somos nosotros, somos otras personas. Amén. Y esas personas regeneradas, llenas del Espíritu Santo, con capacidad, con el Espíritu de nuestro Señor Jesús, es capaz de amar lo que el mundo no puede amar. El mundo tiene la capacidad de amar al que lo ama, pero de la misma manera tiene la misma capacidad de odiar al que le odia. Tiene la capacidad de hacer bien al que le hace bien, pero también tiene la capacidad de destrozar al que lo hace mal. Pero en el Señor tenemos la capacidad de amar al que nos ama, pero amar al que nos odia. Amén. Tenemos la capacidad de hacer bien al que nos hace bien, pero la capacidad de hacer bien al que nos hace mal. ¿Entienden que es un milagro? Amén. Por tanto, sin el milagro previo de la regeneración, es un imposible. Imposible. Por tanto, aquellas personas que no pueden, tienen que pedirle al Señor que le cambie el corazón. Amén. Encuéntrate conmigo, Señor, y cámbiame el alma. Sálvame y seré salvo. Rescátame, seré rescatado por ti. Porque con mis fuerzas no puedo. Qué oración más hermosa y más sincera. Sí, Señor. Amén. Termino con esto y quizá, no sé, ya que el Señor nos ha llevado por aquí, quizá hablemos de esta porción de las Escrituras el próximo día. Terminamos con esto respecto a la definición de lo que es amar como Dios exige que amemos. Primera de Corintios 13. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Amén. Dios. Amén. Aleluya. Aleluya. Gloria a tu nombre. Qué milagro más grande. Que tienes la capacidad de amar lo que nadie puede amar. Tienes la capacidad de hacer lo que nadie puede hacer. Tienes la capacidad de parecerte a Cristo. De morir, y mientras estás muriendo, aquellos que hacían así con la cabeza y decían, bájate de la cruz, y se reían, tienes la capacidad de decir, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Amén. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Es algo impresionante, no tiene límites el Señor. Amén. Amar al que aborrece, es que es increíble. No quieras saber más teología, más ciencia. ¡Aprende a amar! Amén. Amén. Aprendamos a amar. Amén. Amar con todo lo que tenemos, mis hermanos. Amén, Señor, por favor. Amén. Así es. Estos sermones no son informativos. No predico para informar, predico para intentar, con la ayuda del Señor, que todos seamos instruidos. Amén. No solo es información para almacenar, archivar y apuntar. Es información para pensar, contrarrestar, asimilar, comprobar y poner por práctica. Amén. El Señor no solo quiere informarnos, quiere instruirnos, quiere convertirnos en esa iglesia bíblica, Sí, Señor. la cual mandó a su Hijo a morir por ella. Amén. Ese es nuestro sino, nuestro propósito, vivir como Cristo vivió, convertirnos en esa iglesia amada
que Él vendrá a buscarnos. Amén. Y cuando Él venga a buscarnos, tengamos nuestros vestidos blancos, Sí, Señor. esperando a nuestro novio, Amén. que viene por la noche. Amén.